Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. A continuación, los créditos de la estación. Dirección General, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Conducción, Fernando Fernández, quien les habla. En RCR 750 y este programa están siendo transmitido por todas las plataformas rcr750.com, rcr.tv y RCR750, por YouTube RCR750. RCR es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene como cuentas en Twitter @dhmonitor y @fm_Fernández. También tenemos dos etiquetas que pueden ser usadas: Observatrocidades y etiqueta Justicia para Venezuela. El correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy, 4 de noviembre, vamos a hablar de las recomendaciones de la ONU por medio de la misión de determinación de los hechos, o la Fact Finding Mission en inglés, que se traduce en un acrónimo FFM para Venezuela y la responsabilidad de proteger, o R2P, que es el acrónimo también de Responsibility to Protect. Vamos a hablar entonces de uno de los temas fundamentales. Ya estuvimos hablando del mes de octubre sobre este asunto y también algo de ello en el mes de septiembre. Pero pensamos que el tema sigue cobrando vigencia porque prácticamente ninguna de las recomendaciones que han sido sugeridas se han tomado en consideración, ni siquiera para el debate y mucho menos para la acción, es decir, para hacer las reformas que se requieren. Entonces, comencemos un poco a hablar de este informe como contexto y luego aterrizamos en las recomendaciones más importantes. Como se sabe, el R2P, o Responsabilidad de Proteger, es una de las políticas fundamentales de Naciones Unidas en torno a la responsabilidad que concierne a cada Estado de proteger a su población, de tutelarla, de cuidarla, salvaguardarla y sobre todo garantizarle sus derechos fundamentales. Ese es, digamos, el imperativo categórico de cada Estado. Sin embargo, ocurre en algunas ocasiones, quizás demasiadas, como es el caso de Venezuela, en las cuales el propio Estado no solamente no protege los derechos humanos, sino que es el primer infractor de los derechos fundamentales. Es decir, es aquel ente y su dirigencia y su oficialidad es el que se encarga pues de efectuar la mayoría de las atrocidades que se han venido observando y que están reflejadas en el informe de la FFM, o Misión de Determinación de los Hechos, ¿no? Fíjense ustedes que para el momento en que se designa la famosa misión, en el 27 de septiembre de 2019, había 4 millones y algo de desplazados, que son migrantes forzados, que son personas que se tienen que ir del país contra su voluntad, que se van desesperados por no tener trabajo, por tener hambre, por tener una gran desesperación, ¿no? Y para el momento en que se rinde el informe, el 16 de septiembre de este año 2020, ya había más de 5 millones de migrantes forzados o desplazados. Hay quienes hablan inclusive de que estamos ya bordeando los 5 millones y medio, porque en momentos aún de pandemia, donde supuestamente la movilidad se disminuye en virtud del llamado confinamiento que tienen todos los países, porque es un problema pandémico, es un problema de todo el universo que tiene potencialmente posibilidades de ser contagiado, de ser infectado. Entonces, en Colombia también hay este tipo de restricciones y en todos los países de América Latina. Sin embargo, la gente sigue fluyendo, ¿no? Démonos cuenta pues que se trata de un problema sumamente grave y muy perjudicial para los intereses del país, ¿no? Concretamente, Naciones Unidas ya tiene contabilizado 5.098.473, y hablando de fecha 5 de septiembre, la última actualización, es decir, está muy reciente todavía. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos, que es un organismo del mismo valor, del mismo peso, de la misma importancia del Consejo de Seguridad, son equivalentes en cuanto a importancia, pero su composición es totalmente diferente y su objeto y alcance también son distintos. El Consejo de Seguridad se encarga de preservar la paz, la seguridad mundiales, y el Consejo de Derechos Humanos vela
por el ciudadano, por el individuo común, por el ser humano, en cualquiera de las naciones, inclusive de aquellos que tengan, digamos, una representación muy discutible en el seno de las Naciones Unidas, como son las dictaduras que todos conocemos, ¿no? Entonces, el Consejo de Derechos Humanos, sin embargo, pues busca de esa manera tener representación de todas las latitudes y de todas las regiones y de todos los países, con el propósito pues de que haya un intercambio de experiencias y que a través del modelaje los países que tienen mejores estándares sobre derechos humanos vayan en alguna medida influyendo sobre los países que tienen buen, regular, mala o peor, pésima ejecución de los derechos humanos. En el grado pésimo es donde está Venezuela en estos momentos, ¿no? Y lo vemos pues porque es para aquellos países que tienen enormes dificultades en lograr cumplir con esa responsabilidad de proteger a su propia población, es aquellos a quienes se les designa una misión de determinación de los hechos o un consejo de investigación, que es, digamos, un plano superior. Pero nos vamos a limitar a la misión de determinación de los hechos y su importancia porque esto va a nutrir otros organismos, también de Naciones Unidas, y sobre todo, organismos que tienen que ver con el cumplimiento legal de las responsabilidades internacionales a nivel individual, que es la Corte Penal Internacional, donde se estudiarían las responsabilidades penales de aquellos que han conducido a Venezuela hacia la catástrofe. Y no solamente en el caso de Venezuela, porque hay otras muchas investigaciones preliminares y otras investigaciones ya formales que se están llevando a cabo en el seno de la Corte Penal Internacional. Pero volvamos al Consejo de Derechos Humanos, porque ahí, digamos, hay representación no solamente de Venezuela, sino de otros países, y países que tienen un marcado desarrollo de los derechos humanos y son los que van marcando la pauta, son los altos estándares. Y eso es lo que deberían seguir países como China, como Cuba, como Venezuela, como Turquía y muchos otros pues, que hacen vida en Naciones Unidas. Pero el Consejo de Derechos Humanos entonces se encarga de velar en este sentido y por eso encomendó una misión de expertos notables, de expertos muy prestigiosos, a que se estudiara qué está pasando en Venezuela. Bueno, ellos lograron realizar un estudio enjundioso, un estudio bien detallado, con un informe de 433 páginas, algo así, que dan cuenta pues de la situación en Venezuela, ¿no? Porque surgía la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que haya una migración tan alta en Venezuela? Migración forzada, repito, ¿no? Siempre es un desplazamiento. Si no hay guerra, si no hay catástrofes, ¿no? Recientemente pudimos observar la catástrofe de un natural ocasionada por el tsunami en Indonesia hace unos años, ¿no? En el Océano Índico. Y vimos pues que, digamos, eso originó pues una mudanza increíble, un desplazamiento de personas que vivían allí, donde hubo más de 200.000 muertos, ¿no? Entonces las personas que viven cerca de la costa han tenido que mudar, los que sobrevivieron, por supuesto, ¿no? Pero veamos otro ejemplo catastrófico, ya no de orden natural, ya no de orden climático, ya no de orden telúrico, sino una situación en la cual la gente huye de la guerra. Es el caso de Siria y otros países más, pero voy a mencionar solo Siria, ¿no? Porque Siria es el país que más migrantes forzados tiene en estos momentos. Se habla de unos 6 millones aproximadamente, huyendo del conflicto, donde hay, digamos, un Estado encabezado por el señor Al-Assad y unos rebeldes que están, digamos, defendiéndose de los ataques del Estado, de la tiranía siria, pero de forma bélica también. Entonces hay una guerra civil, lo que está planteada es una guerra civil, y eso lógicamente tiene consecuencias muy, pero muy graves, sobre todo cuando el gobierno bombardea ciudades enteras, bombardea población civil, bombardea edificaciones, hospitales, escuelas, etcétera, indiscriminadamente. De manera tal pues que ahí vemos el problema mayor de migración forzada en 6 millones y algo. Después viene Venezuela. Y fíjense ustedes que Venezuela con 5 millones y bastante, ya se habla de 5 millones y medio, pero digamos, vamos a concretarnos a la cifra que da Naciones Unidas, 5 millones 18 mil. Es, digamos, casi tanto como un país en guerra. Y démonos cuenta pues que la totalidad de los desplazados en el mundo bordea el número de 80 millones.
Quiere decir que si Venezuela tiene 5 millones, es prácticamente algo más del 6%, ¿okay?, de la población total de ese universo de 80 millones. Es algo realmente bárbaro, es algo realmente impresionante, sobre todo si que se considera que no hay un conflicto armado ni nacional ni internacional, ¿no? Entonces estamos viviendo como si hubiese una guerra, pero no hay guerra. Y estamos viviendo como si hubiese una catástrofe natural, pero tampoco hay una catástrofe natural. ¿Cuál es el problema que tiene Venezuela? El de una emergencia humanitaria compleja. Esto es un nombre, digamos, elegante, un nombre técnico, para una situación de desesperación que vive la gente, porque no hay alimentos suficientes para todo el mundo, los pocos que hay son inalcanzables por cuestiones de precio, y además de eso hay un total crecimiento, pues, del desempleo. No hay un desempleo total, pero es casi como si lo hubiera, porque son tantas las empresas que han cerrado, son tantos los emprendimientos, sobre todo agrícolas, que han tenido que cesar en sus actividades por las expropiaciones, por los ataques a los productores, por el control de los precios, que hace imposible prácticamente que el negocio agroalimentario tenga alguna probabilidad de éxito, ¿no? De tal manera, pues, que se ha creado lo que se llama, en otro contexto, una hambruna artificial, una situación desesperada creada nada más que por políticas públicas y por toda una legislación que está planteada en el asunto, ¿no? Es decir, el tema jurídico aquí es muy importante. Leyes como la ley de precio justo, leyes como la ley del odio, leyes como la ley antibloqueo, son condiciones que van a coadyuvar en esta situación. Ni qué decir de los ya casi innumerables estados de excepción que vienen desde el año 2016, más los estados de excepción que tienen con lugar, que han tenido como nacimiento, pues, o lugar de nacimiento, la famosa pandemia, el confinamiento. Ahí tenemos dos condiciones excepcionales en las cuales no hay ningún tipo de seguridad jurídica, porque se trata justamente de suspender algunas leyes, de inejecutarlas en algunos casos, con el propósito, pues, de propender a una solución, pero resulta que la solución es una radicalización aún peor del modelo que nos trajo a esto, que nos condujo a esta situación. Por eso se habla de una emergencia humanitaria de tipo artificial, de tipo político, porque no es producida ni por guerras ni por catástrofes naturales. Entonces, veamos que, por un lado, están las personas que se van buscando socorro, buscando techo, buscando alimento, buscando trabajo a otros países, pero calcula la misma Naciones Unidas que hay al menos unos 7 millones de personas en Venezuela que no pueden acceder al mínimo de alimentos, agua y atención médica, según el coordinador de socorro de emergencia de la ONU, que señala que solo una solución política puede detener el sufrimiento en Venezuela. Fíjense ustedes que no se trata de una solución militar, sino una solución política. Es el consejo que nos dan, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco la situación contextual. Pero vamos a ver qué nos dice el informe. Este es un informe, como les digo, detallado. Hay uno resumido, pero el detallado es el que nos interesa. Constituido por 2.105 párrafos, más 3.159 notas al pie de página. Quiere decir que en una página hay más de una nota, ¿okay? Hay 65 recomendaciones en concreto y se analizaron 223 casos. 223 casos que se hicieron mediante entrevistas directas y documentación, ¿verdad?, de 2.891 casos que corroboraron los patrones de violaciones y crímenes. Entonces aquí tenemos, pues, eso es lo que es el informe. El informe se apoyó en la tecnología de la información y en los métodos forenses aceptados por el derecho penal internacional y por la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Démonos cuenta, pues, que aquí estamos en una realidad distinta a lo que es el ejercicio, que en mi opinión todavía es muy básico, muy primitivo, de lo que ocurre en Venezuela, ¿no?, donde estas cosas no se discuten muy poco para empezar y han permeado muy poco a la población, inclusive a la comunidad jurídica. Estamos así como abriendo los ojos, ¿no?, ante una nueva dimensión, porque hay quienes han dicho, y son voceros oficiales, que como no vinieron a Venezuela los expertos de la ONU, pues no saben nada de lo que está pasando acá. Pero bueno, ya sabemos que sí se puede saber mediante estos mecanismos. Y bueno, vamos a continuar con esta información en el próximo segmento. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv,
la radio que se ve. Sintonícenos a